Como siempre, vamos a dejar un momento para que los pequeños puedan ir a sus clases de escuela dominical. Estamos contentos, hermanos, de poder estar celebrando en este culto no solamente un momento de intimidad, de alabanza, de adoración al Señor, de meditación en la palabra, sino también el hecho de estar pensando en que hoy, pues a lo largo y ancho de todo nuestro mundo, se celebra el día de Pentecostés. Sabéis que Pentecostés comenzó siendo una fiesta que en Levítico 23 es donde encontramos cómo fue instituida. Fue una fiesta, como otras muchas, en las cuales el Señor quería dejar como testimonio, quería dejar como recordatorio su actuación, su fidelidad en la vida del pueblo, y también quería que el pueblo hiciera algo para tener algo que recordar. Si vamos a Levítico capítulo 23, donde el Señor a través de Moisés habla acerca de las fiestas solemnes, dejémoslo ahí, vamos a después hablar algunas cosas sobre eso, pero fiestas solemnes. En el versículo 15 del capítulo 23 se dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Me preguntaba si Pentecostés era una fiesta espiritual o no. Y ahora entenderéis el porqué a lo largo de la meditación en la palabra. Pentecostés precisamente significa 50, está cogido del griego, y 50, número 50, porque ocurría, como hemos leído, 7 semanas después del día de la Pascua, y el día de reposo siguiente pues se cumplían 50 días. Pero además, en la palabra encontramos que se le llama fiesta de las cosechas, y es el aniversario también, ese día, del día en que Dios entregó la tabla, que entregó la ley a Moisés, un hecho que tuvo, como sabéis, una gran relevancia histórica para el pueblo de Israel. Pensaba en esto y seguía dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Era Pentecostés una fiesta espiritual? Evidentemente sí, ¿verdad? ¿Qué más espiritual puede ser agradecer a Dios por la provisión, agradecer a Dios por el cuidado, por el sustento, por el cuidado no solamente de la vida, sino también de la tierra, algo que estaba muy íntimamente ligado en el Antiguo Testamento, sabéis, a lo que era el pueblo de Israel, la relación en el pueblo con Dios, la relación con la tierra. La tierra tiene una parte muy importante que cumplir en la vida cúltica y en la vida de sustento y en la identidad propia del pueblo de Dios. Ahí estuvimos hablando la semana pasada acerca de la tierra prometida. Claro que la tierra es importante. Los que venimos de fuera lo sabemos, ¿verdad? Es importante nuestra tierra de origen. Pues sí, los que os marcháis de Aragón, es importante para vosotros recordar vuestra tierra. Es importante también. Así que ese momento de gratitud a Dios por su provisión, por el cuidado, por el sustento, porque Él ha cuidado también de la cosecha, de aquello que nos da un futuro, de aquello que nos provee de todas nuestras necesidades. Eso es espiritual, saber reconocer que Dios está cuidando de todas esas cosas. Pero no solamente eso, es espiritual agradecer a Dios el que Él se haya revelado a su pueblo, que le haya dado leyes para saber cómo vivir, cómo relacionarse con Él, que le haya dado una guía. Pues eso es espiritual, porque precisamente la ley
lo que guiaba también al pueblo es a saber relacionarse con Dios. Así que el título, que algunas de vuestras Biblias tendrá, fiestas solemnes, y que es algo que aparece al hablar de cada una de las fiestas en todo el capítulo 23, es algo espiritual. No he podido traer imágenes, Internet esta semana nos ha jugado bastante malas pasadas, pero las tenéis creo que todos en vuestras mentes. Esta semana ha habido algunas festividades religiosas muy conocidas, muy celebradas. Supongo que habréis visto en las noticias las peregrinaciones para el Rocío. Aquí queda un poco lejos, en Cádiz nos pillaba mucho más cerca. Es una celebración que tiene lugar en Pentecostés. ¿Hay espiritualidad en esas celebraciones? ¿Hay espiritualidad aquí en esta mañana cuando estamos celebrando de otra manera totalmente diferente lo que Dios ha hecho? Sea como creáis y os posicionéis y nos posicionemos acerca de si las fiestas son más o menos espirituales, lo que hemos de tener en cuenta es que la fiesta en sí era un medio de adoración a Dios a través de algo externo. De hecho, cuando pensamos en religión, y las mujeres en la UDME van a estar hablando la próxima semana de eso, religión o relación, ¿verdad? Relación o Cristo, no, religión o Cristo, eso es. Conociendo al conferenciante, porque fue profesor nuestro en el seminario, José de Segovia, seguro que algo va a explicar acerca de lo que la religión es. La religión son esos ritos formales que establecemos para llevar a cabo un culto, una adoración a algo. Así que la religión y la religiosidad en la palabra de Dios, tal y como la entendemos, aparece y es importante. Aparece y es importante. El problema es cuando el medio se convierte, digamos, en el todo. Cuando nos quedamos solamente en la superficie y no somos capaces de ir al fondo. Cuando pensamos que relación con Dios y adoración a Dios es igual a algo externo y nos olvidamos que eso es el medio a través del cual expresamos lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Fijaos que cuando vemos a Dios diciéndole al pueblo que haga algo externo, a menudo, y prácticamente siempre, Dios no hace las cosas por hacerlas, siempre hay un fondo espiritual en ello. Y no solamente espiritual, sino también educativo. Educativo en el sentido de que implica eso externo que se hace algo que tiene que ocurrir antes dentro. Recordar la actuación de Dios, reflejar parabólicamente su carácter o incluso sentar una base de cara al futuro. Cuando vemos al pueblo ofreciendo y Dios diciéndole al pueblo que ofrezca un cordero para ser entregado en sacrificio, es algo que lleva una enseñanza práctica, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y que al final se ve cumplido en cómo Dios ofrece a su Hijo como cordero propiciatorio por cada uno de nosotros. Cuando Dios está hablando en Pentecostés acerca de las primicias, hace algunas semanas hemos hablado del Espíritu Santo como las primicias de lo que está por venir en nuestras vidas, ¿recordáis? Cuando el Señor habla acerca del tabernáculo y le dice al pueblo, haced un tabernáculo para que yo esté en medio vuestra, ¿es que Dios no lo estaba? Sí, pero era una forma de visualizar y de recordar Dios está aquí en medio nuestra. Y después viene el templo, que incluso cuando David se plantea hacer el templo, Dios le dice, ¿acaso yo necesito un templo? Pero al final Dios accede a que el templo sea construido. Salomón construye el templo y la semana pasada en el culto veíamos una oración de Salomón, ¿verdad? Cada vez que tu pueblo se arrodille, se arrepienta y venga a este templo, acuérdate, perdona, ten misericordia, restaura. Y eso no acaba ahí, ¿verdad?
hemos leído en 1 Corintios. ¿Es que no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? La relación es directa y la enseñanza también es directa. Todo aquello que vemos en la Biblia ocurrir en el templo, en el Antiguo Testamento, es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, siendo cada uno de nosotros el templo del Espíritu Santo. Cuando Dios le dice al pueblo, erige un altar, ¿para qué? ¿Para adorarlo? No, para que sea un recordatorio a las generaciones venideras de cómo yo he actuado en medio vuestra. Cuando el Señor le manda a Moisés que levante una serpiente en el desierto para que todo aquel que la mire sea limpiado, nos dice el Nuevo Testamento que igual que la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre sería levantado para que todo aquel que en él crea pueda tener vida eterna. En Deuteronomio incluso encontramos, en Deuteronomio 6, cuando Dios le dice al pueblo, no os olvidéis de las enseñanzas de mi ley, la Shema. Dice, átatelas en la mano, ponla delante de tus ojos, ponla incluso, escríbelas en los cantos de la pared, al pasar por la puerta si hace falta. Son cosas que podríamos catalogar como externas, pero que tienen implícita una realidad interna y espiritual. Y es que, hermanos, Dios nos ha dado los sentidos. Y con nuestros sentidos podemos alabar y adorar a Dios, ¿verdad? Hemos visto y todos hemos estado tocando palmas, o tocando la guitarra, o la batería, o cantando. Si lo externo fuera malo, ¿para qué Dios nos ha dado un cuerpo con el fin de relacionarnos con los demás y relacionarnos con Él? No podemos caer en la teología de la Edad Media, ¿verdad? Lo espiritual es todo lo abstracto, lo material es todo malo. Eso no es lo que Dios tiene pensado y para lo que nos ha creado a cada uno de nosotros. Fijaos, hermanos, que lo externo también es importante a la hora no solamente de relacionarnos con Dios, sino de relacionarnos con los demás. Hay un dicho muy famoso que dice, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, también se conoce aquí, ¿no? Y que cuando algunas veces en nuestras relaciones de pareja, los que estamos casados, le decimos a nuestra pareja cuánto te quiero, y algunas veces en forma de reproche se nos dice, sí, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. ¿A qué está apuntando eso? ¿A que le digo que te quiero muy pocas veces? ¿Verdad que no? Está apuntando a cómo me lo demuestras, a cómo lo pones en práctica. En el caso del matrimonio, sabéis que hay muchas formas de ponerlo en práctica, a través de un beso, a través de palabras, a través de abrazos, a través de un regalo, a través de pasar mucho tiempo y tiempo de calidad con la otra persona. Y sabemos que todas esas cosas son las que acaban enriqueciendo esa relación, ¿verdad? Pues igual pasa con Dios. A veces estamos acostumbrados a cantarle, estamos acostumbrados a orar y a decirle. ¿Puede Dios estar diciéndonos, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito? ¿Pensáis que eso es algo que puede formar parte del carácter de Dios, que no solamente quiere que le digamos cosas, sino que se las demostremos en la práctica? Volviendo a las fiestas, el problema que tuvo el pueblo de Dios con las fiestas, y ya no decir otros pueblos ajenos a él, es que tendió a poner la celebración por encima del fondo de lo que realmente conllevaba esa celebración. Las fiestas no son una expresión de lo que había en los corazones, sino que estaba habiendo en el pueblo una falta de coherencia a la hora de celebrar cosas. Os invito a que podamos ir a Isaías capítulo 1. Isaías, como buen profeta de Dios, como portavoz de los deseos de Dios para con el pueblo, empieza en este capítulo de una manera tremenda.
de una manera que nos llama a cada uno de nosotros también a saber en qué punto estamos en nuestra relación con el Señor. Isaías, capítulo 1, vamos al versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Es chocante que Dios le hable a su pueblo catalogándolo como Sodoma y Gomorra? Pues para mí sí, por todo el contexto del Antiguo Testamento. Pero fijaos que ya llama la atención del pueblo, casi puede parecernos un insulto. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Pero Dios no había establecido las fiestas solemnes como un medio de adoración a Él. Pues el Señor llega un momento en que ya está cansado de fiestas. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. De eso es lo que se preocupa el Señor. Por eso le dice al pueblo, venid luego y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Cuando se pierde el fondo, la forma pierde su sentido. Me gusta que cuando en el Nuevo Testamento se habla acerca de las fiestas, Jesús viene y anuncia una nueva fiesta espiritual. Conocéis todo el texto de Juan capítulo 4. Casi que de memoria podríamos recitar algunos de los pasajes, algunas de las interacciones que se dan entre Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Porque no queremos tampoco caer en los extremos religiosos. No todo es malo, ¿vale? Y espero que no estéis entendiendo que mi inquietud en esta mañana es decir que todos lo estamos haciendo mal, que todos los que estamos aquí tenemos que dejar de hacer crímenes de guerra y de ponernos a cuentas con el Señor. Pero sí que es verdad que en el texto que hemos leído de Corintios, la palabra del Señor es muy rica acerca de nuestro pecado y cómo nos presentamos delante de Él. Fijaos cómo en el capítulo 4 se nos muestra no un caso de degradación espiritual, pero sí un caso de rivalidad y de falta de perdón. Los versículos 19 en adelante, la famosa palabra de la mujer samaritana. Cuando el Señor le dice, mira tu vida, dile a tu esposo que venga, y ella le dice, pues no tengo esposo. Y el Señor le dice, pues muy bien, has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella se queda un poco así y dice, a mí me parece que tú eres profeta. Eso dice el versículo 19, ¿verdad? Nuestros padres adoraron
en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fijaos cómo la mujer, al reconocer a Jesús como un profeta, su inquietud rápidamente va al tema no de su matrimonio, no de su desorden de vida, sino a ver si este profeta nos da la razón por fin a los samaritanos. Sabéis que los samaritanos, hacía muchos años antes, en el año 400 antes de Cristo, hicieron un altar, un templo en el monte Gerizim. Y el pueblo judío, en el año 129 antes de Cristo, lo destruyó. Pero los samaritanos siguieron con su enfrentamiento con los judíos. De hecho, cuando vemos el libro de Nehemías, que el pueblo está intentando reconstruir las murallas, son los samaritanos los que intentan poner freno. Y continúa la historia de enfrentamientos entre judíos y samaritanos. Así que esta mujer que nos muestra la palabra que tiene algo de inquietud espiritual, como mínimo, le pregunta a Jesús, vale, entonces tú me vas a hablar y me vas a contar. ¿Es en el monte Gerizim o es en Jerusalén donde tenemos que ir a adorar a Dios? ¿Dónde debía ser esa adoración? ¿Se posicionaría Jesús? Pues Jesús se posiciona, y se posiciona muy bien, porque la respuesta que le da es, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los adoradores, ni samaritanos ni judíos, absolutamente todos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es cuando la mujer va un paso más allá y le dice, pues yo sé que el Mesías tiene que venir, llamado el Cristo, y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. De alguna manera le está diciendo, ya te he declarado todas las cosas. Y fijaos que en ese momento Jesús no está mirando al pasado, Jesús está mirando al presente y al futuro. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús está apuntando al fondo de la adoración. Jesús está apuntando al fondo de la cuestión. Jesús está apuntando al fondo de lo que Dios espera de su pueblo. En la línea de lo que Isaías está hablando. No traigáis a Dios ofrendas, no vengáis a darle sacrificios, no vengáis a servir a Dios si vuestra vida y vuestro corazón están apartados de Él. Si no estáis viviendo conforme a lo que Él espera de vosotros, quédate en casa, reflexiona, piensa, o ven a la casa de Dios, ven hoy aquí a ponerte a cuentas delante de Él. Porque si vienes a ponerte a cuentas delante de Él, Él va a limpiar tu vida y Él va a restituir esa relación. Pero si tu corazón no está conforme a lo que a Dios agrada, si no estás viviendo conforme a lo que Dios espera de ti, entonces le estás ofreciendo solamente algo externo, superficial, que ni siquiera puede ser llamado religión, sino religiosidad. Y ahí es donde está el problema. No es cuestión, la batalla no está entre lo externo o lo interno, porque interno y externo forman parte de nuestro ser. Jesús está reemplazando la adoración basada en lugares, en naciones, en días escogidos o sagrados, por una adoración basada en la transformación de las personas. Y ese es el fondo de la adoración. Tu relación con Dios depende de si Dios ha transformado tu vida o no. Y es una vida transformada en Cristo, porque es Jesús quien envía al Espíritu Santo, es Jesús quien es la verdad, y además Jesús provee
los medios para llevar a cabo una verdadera adoración. Su muerte y su servicio. Juan capítulo 13. Dios entregando a través de Jesús su vida por nosotros para el pecado, que sea limpiado en nuestras vidas, y además en una actitud de servicio a los pies de los discípulos que están con Él. Si quieres adorar a Dios, no te vayas al Rocío. Si quieres adorar a Dios, no vayas a una romería. Si quieres adorar a Dios, no hace falta que vayas a tal o cual iglesia, no hace falta que vayas a tal o cual santuario, no hace falta que vayas de peregrinaje a Jerusalén. Si quieres adorar a Dios, deja que Dios transforme tu vida. Él enviará su Espíritu Santo sobre ti. Él transformará tu vida en base a la verdad que Él es. Él te va a ayudar a que mueras a ti mismo cada día y te va a ayudar a que sirvas a Dios y a los demás con un corazón sincero. ¿Era Pentecostés una fiesta espiritual al principio? ¿Qué hemos dicho? Que sí. Jesús le está dando a la mujer samaritana una nueva vía para hacer que una nueva fiesta espiritual tenga lugar en su vida. También. Cosa que vemos cumplida el día de Pentecostés, cuando en Hechos 2 se nos narra la venida del Espíritu Santo. Las profecías de Ezequiel y de Jeremías se cumplieron, al igual que las de Juan el Bautista. Yo, en verdad, os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, que es más grande que yo, y él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Los discípulos están en el lugar que tienen que estar, en el momento apropiado y con la disposición correcta. Los discípulos están obedeciendo las indicaciones de Jesús y están esperando en Jerusalén a que reciban el poder. ¿Ellos tenían idea de qué iba a pasar? Ninguna. Pero ellos están confiando en Dios, confiando en las palabras de Jesús, de que era necesario que estuvieran en Jerusalén y que estuvieran unidos con un mismo propósito. Y eso nos dice Hechos 2, que estaban unidos con un mismo propósito y en un mismo lugar. Unánimes, juntos. Y allí se cumple la realidad de que a partir de ahora el Espíritu Santo, como vimos hace 2 semanas, estará en cada uno de aquellos que creen en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el transformador personal de las vidas, quien a través de su muerte nos da perdón y vida eterna. Por eso Pablo, en 1 Corintios que hemos leído, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso solamente lo entiende quien ha entregado su vida a Dios y quien ha dejado que Dios transforme su existencia. Habéis sido comprados por precio, por el precio que Dios ha pagado, es decir, la vida de su Hijo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las dos cosas unidas. Es un medio de alabanza y de adoración a Dios. Dice, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados en espíritu y en cuerpo también. Todas las facetas de nuestra vida están implicadas en el hecho de entregarnos a Jesucristo. Por eso decía antes que no hay separación de lo interno o lo externo. Todo lo que somos es de Dios y con todo lo que somos y hacemos podemos y debemos glorificarle. Por eso celebrar Pentecostés nos da la oportunidad de reforzar algunas de las cosas sobre las cuales hemos estado meditando, estudiando y reflexionando juntos desde hace algunos meses. Fijaos, 4 cosas para terminar. Gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas, Él sigue transformándonos permanentemente. Podemos experimentar la regeneración, su guía, su consuelo, su acompañamiento, su esperanza, su fruto, su capacitación, cosas sobre las cuales hemos estado hablando en los domingos anteriores. Gracias
a la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, podemos disfrutar de todo eso. Gracias a Pentecostés podemos celebrar una fiesta espiritual constantemente en nuestras vidas. Cada día, cada momento, podemos tener nuestra propia fiesta espiritual con Dios. Y hermanos, eso es un privilegio. Porque es ahí, en esa fiesta, donde el Señor se manifiesta a nosotros. Gracias a Pentecostés podemos comunicar las buenas nuevas en el poder del Espíritu Santo. También lo hemos visto. Es porque los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo que pudieron salir y proclamar las buenas nuevas. Es gracias al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros podemos testificar de Él. Es gracias a Pentecostés que podemos ser más y más como Cristo. Es gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas, como veíamos en el discipulado hoy, que la obra no es nuestra, que los esfuerzos son nuestros, pero la obra la hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de entregar a Dios y de que el fruto de su Espíritu Santo obre en nosotros, eso es el Espíritu Santo quien lo hace. Eso no surge de nosotros por arte de magia. Hermanos, siendo más y más como Cristo, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿quieres experimentar tú una verdadera fiesta espiritual en tu vida? Pues como nuestros hermanos van a cantar en este momento, muestra a Cristo y así también otros podrán conocerle a Él.